Bienvenidos a la Biblia Católica en un año. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Junio 29. Segundo libro de Crónicas, capítulo 4. Salomón hizo un altar de bronce, de 10 metros de largo, 10 de ancho y 5 de alto. Él hizo además el mar de metal fundido, que medía 5 metros de diámetro y tenía forma circular. Su altura era de 2 metros y medio, y una cuerda de 15 metros medía su circunferencia. Debajo del borde, todo alrededor, había unas figuras de toros, 10 cada 5 metros, que rodeaban todo el contorno del mar. Había 2 hileras de toros, fundidos con el mar en una sola pieza. El mar estaba sentado sobre 12 toros, 3 vueltos hacia el norte, 3 hacia el oeste, 3 hacia el sur y 3 hacia el este. El mar se elevaba por encima de ellos, que estaban con sus partes traseras vueltas hacia el interior. Su espesor medía 1 palmo, y su borde tenía forma de copa, semejante al cáliz de una azucena. Su capacidad era de más de 100.000 litros. También hizo 10 recipientes para el agua, los colocó 5 a la derecha y 5 a la izquierda, para las abluciones. En ellos se lavaba lo que servía para el holocausto, pero los sacerdotes hacían sus abluciones en el mar de bronce. Hizo asimismo los 10 candeleros de oro, conforme al modelo prescrito, y los puso en la nave central, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Hizo 10 mesas y las colocó en la nave central, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Hizo 100 copas de oro. Hizo el atrio de los sacerdotes, y la gran explanada con sus puertas, a las que recubrió de bronce. En cuanto al mar, lo puso al lado derecho, hacia el sudeste. Joram hizo las ollas, las palas y los aspersorios. Así terminó el trabajo que debía hacer para el rey Salomón en la casa de Dios. Las 2 columnas, las 2 esferas de los capiteles que remataban las columnas, las 2 redes para cubrir las 2 esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas, las 400 granadas para las 2 redes, 2 hileras de granadas para cada red, a fin de cubrir las 2 esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas, los 10 soportes y los 10 recipientes sobre los soportes, el mar único y los 12 toros que estaban debajo de él, las ollas, las palas y los tenedores. Todos estos objetos, Joram Abí los hizo para el rey Salomón, para la casa del Señor, en bronce reluciente. El rey los hizo fundir en la región del Jordán, sobre el suelo arcilloso, entre Sucot y Seredá. Salomón hizo todos esos objetos en tal cantidad, que no se pudo calcular el peso del bronce. Salomón mandó hacer asimismo todos los objetos que estaban en la casa del Señor. El altar de oro y las mesas sobre las que se ponía el pan de la ofrenda, los candeleros y sus lámparas, para encenderlas conforme al ritual ante el lugar santísimo, todo de oro fino, los cálices, las lámparas y las pinzas, todo del oro más puro, los cuchillos, los aspersorios, las tazas y los incensarios de oro fino, la entrada de la casa, sus puertas interiores para el Santo de los Santos, y las puertas de la nave central, todo de oro. Segundo libro de Crónicas, capítulo 5. Así fue terminado todo el trabajo que hizo el rey Salomón para la casa del Señor. Salomón llevó todas las ofrendas que había consagrado su padre David, la plata, el oro y los demás utensilios, y los depositó en los tesoros de la casa de Dios. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los príncipes de las casas paternas de los israelitas, para subir el arca de la alianza del Señor desde la ciudad de David, o sea, desde Sión. Todos los hombres de Israel se reunieron junto al rey durante la fiesta del 7º mes. Cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los levitas levantaron el arca, y la subieron con la carpa del encuentro y con todos los objetos sagrados que había en la carpa. Los que trasladaron todo eso fueron los sacerdotes levíticos. Mientras tanto, el rey Salomón y toda la comunidad de Israel reunida junto a él delante del arca, sacrificaban carneros y toros, en tal cantidad que no se los podía contar ni calcular.
Los sacerdotes introdujeron el arca de la alianza del Señor en su sitio, en el lugar santísimo de la casa, el Santo de los Santos, bajo las alas de los querubines. Los querubines desplegaban sus alas sobre el sitio destinado al arca, y recubrían por encima al arca y sus andas. Las andas eran tan largas que sus extremos se veían desde el santo, por delante del lugar santísimo, aunque no se las veía desde afuera. Allí han estado hasta el día de hoy. En el arca se encontraban únicamente las 2 tablas de piedra que Moisés, en el Horeb, había puesto allí, las tablas de la alianza que el Señor había hecho con los israelitas a su salida de Egipto. Mientras los sacerdotes salían del santo, porque todos los sacerdotes que se hallaban presentes se habían santificado, sin distinción de clases, los levitas cantores en pleno, Asaf, Emán y Yedutún, con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban de pie al oriente del altar, con címbalos, arpas y cítaras. Junto a ellos había 120 sacerdotes que tocaban las trompetas. Los que tocaban las trompetas y los cantores hacían oír sus voces al unísono, para alabar y celebrar al Señor. Y cuando ellos elevaban la voz al son de las trompetas, de los címbalos y de los instrumentos musicales, para alabar al Señor. Los que tocaban las trompetas y los cantores hacían oír sus voces al unísono, para alabar y celebrar al Señor. Y cuando ellos elevaban la voz al son de las trompetas, de los címbalos y de los instrumentos musicales, para alabar al Señor. Porque es bueno, porque es eterno su amor. Una nube llenó el templo, la casa del Señor, de manera que los sacerdotes no pudieron continuar sus servicios a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa de Dios. Segundo libro de Crónicas, capítulo 6. Entonces Salomón dijo: El Señor ha decidido habitar en la nube oscura. Sí, yo te he construido la casa de tu señorío, un lugar donde habitarás para siempre. Después el rey se volvió y bendijo a toda la asamblea de Israel, mientras ésta permanecía de pie. Él dijo: Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, que ha cumplido con su mano lo que su boca había anunciado a mi padre David, cuando le dijo: Desde el día en que hice salir del país de Egipto a mi pueblo, no elegí otra ciudad entre todas las tribus de Israel, para que allí se edificara una casa donde residiera mi nombre, ni elegí a otro hombre para que fuera príncipe de mi pueblo Israel, sino que elegí a Jerusalén para que allí residiera mi nombre, y elegí a David para que estuviera al frente de mi pueblo Israel. Mi padre David pensó edificar una casa para el nombre del Señor, el Dios de Israel. Pero el Señor dijo a mi padre David: Tú has pensado edificar una casa para mi nombre, y has hecho bien al pensar así. Sin embargo, no serás tú el que edificará la casa, sino un hijo nacido de tus entrañas, él construirá la casa para mi nombre. Y el Señor cumplió la palabra que había dicho: Yo he sucedido a mi padre David, y me he sentado en el trono de Israel, como lo había dicho el Señor. Yo edifiqué la casa para el nombre del Señor, el Dios de Israel, y allí he puesto el arca donde se encuentra la alianza que el Señor concluyó con los israelitas. Salomón, puesto de pie ante el altar del Señor, frente a toda la asamblea de Israel, extendió las manos. Porque él había hecho un estrado de bronce, de 2,5 metros de largo, 2,5 de ancho, y 1,5 de alto, y lo había colocado en medio del atrio. Salomón subió al estrado, se arrodilló frente a toda la asamblea de Israel, extendió sus manos hacia el cielo y dijo: Señor, Dios de Israel, ni en el cielo ni en la tierra hay un Dios como tú, que mantienes la alianza y eres fiel con tus servidores, cuando caminan delante de ti de todo corazón. Tú has cumplido, en favor de mi padre David, la promesa que le habías hecho, y hoy mismo has realizado con tu mano lo que había dicho tu boca. Y ahora, Señor, Dios de Israel, cumple en favor de tu servidor David, mi padre, la promesa que le hiciste, diciendo: Nunca te faltará un descendiente que esté sentado delante de mí en el trono de Israel, con tal que tus hijos vigilen su conducta, caminando conforme a mi ley, como has caminado tú. Y ahora, Dios de Israel, que se verifique la promesa que hiciste a mi padre, tu servidor David. ¿Pero es posible que Dios habite realmente con los hombres en la tierra?
Si el cielo y lo más alto del cielo no pueden contenerte, cuanto menos esta casa que yo he construido. No obstante, Señor, Dios mío, vuelve tu rostro hacia la oración y la súplica de tu servidor, y escucha el clamor y la oración que te dirige tu servidor. Que tus ojos estén abiertos día y noche sobre esta casa, sobre el lugar del que dijiste que allí residiría tu nombre. Escucha la oración que tu servidor dirige hacia este lugar. Escucha la súplica y la oración que tu servidor y tu pueblo Israel dirijan hacia este lugar. Escucha desde tu morada en el cielo, escucha y perdona. Cuando un hombre peque contra su prójimo, si se lo obliga a prestar el juramento imprecatorio, y él viene a pronunciar la imprecación sobre tu altar, en esta casa, escucha tú desde el cielo, actúa y juzga a tus servidores. Castiga al culpable, dándole su merecido, y absuelve al inocente, tratándolo según su justicia. Cuando tu pueblo Israel sea derrotado por el enemigo por haber pecado contra ti, si ellos se convierten y celebran tu nombre, si oran y suplican delante de ti en esta casa, escucha tú desde el cielo, perdona el pecado de tu pueblo Israel, y tráelo de nuevo a la tierra que les diste a ellos y a sus padres. Cuando el cielo se cierre y no haya lluvia, porque ellos pecaron contra ti, si oran hacia este lugar, si celebran tu nombre y se convierten de su pecado, porque tú los humillaste, escucha tú desde el cielo, perdona el pecado de tus servidores y de tu pueblo Israel, mostrándoles el buen camino que deben seguir, y envía lluvia a la tierra que diste en herencia a tu pueblo. Cuando haya hambre en el país, o haya peste, quemazón o plaga en los sembrados, langosta o pulgón, cuando el enemigo lo tenga sitiado en alguna de sus ciudades, o sobrevenga un flagelo o una epidemia, cualquiera sea la oración o la súplica que te dirija un miembro de tu pueblo Israel, sintiéndose tocado por su desgracia y su dolor, y con las manos extendidas hacia esta casa. Escúchalas tú desde el cielo, desde el lugar donde habitas. Escucha y perdona a cada uno según su conducta, tú que conoces su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los humanos. Así los israelitas sentirán temor de ti y seguirán tus caminos, mientras vivan en el suelo que diste a sus padres. También al extranjero, que no pertenece a tu pueblo Israel, y llegue de un país lejano a causa de tu gran nombre, de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si él viene a orar hacia esta casa, escucha tú desde el cielo, desde el lugar donde habitas, y concede al extranjero todo lo que te pida. Así todos los pueblos de la tierra conocerán tu nombre, sentirán temor de ti como tu pueblo Israel, y sabrán que esta casa, que yo he construido, es llamada con tu nombre. Cuando tu pueblo salga a combatir contra sus enemigos, por el camino que tú les señales, si ellos oran al Señor vueltos hacia la ciudad que tú has elegido y hacia la casa que yo edifiqué para tu nombre, escucha tú desde el cielo esa oración y esa súplica, y hazles justicia. Cuando pequen contra ti, porque no hay hombre que no peque, y tú, irritado contra ellos, los pongas a merced del enemigo, y sus vencedores los lleven cautivos a un país enemigo, próximo o lejano, si en el país al que han sido deportados reflexionan y se convierten, si en el país de sus vencedores te suplican, diciendo: hemos pecado, somos culpables, hemos cometido el mal. Si en el país de los enemigos que los hayan deportado se vuelven hacia ti de todo corazón y con toda el alma, si te suplican en dirección al país que diste a sus padres, a la ciudad que tú has elegido y a la casa que yo edifiqué para tu nombre, escucha tú desde el cielo, desde el lugar donde habitas, esa oración y esa súplica, y hazles justicia. Perdona a tu pueblo los pecados que haya cometido contra ti. Sí, Dios mío, que tus ojos estén abiertos y tus oídos atentos a las súplicas que se hagan en este lugar. Y ahora, levántate, Señor Dios, entra en el lugar de tu reposo, tú y tu arca poderosa. Que tus sacerdotes se revistan de la salvación y tus fieles gocen de felicidad. Señor Dios, no rechaces a tu ungido, acuérdate de los favores concedidos a David, tu servidor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proverbios, capítulo 4. Versículos del 14 hasta el 27. No entres en la senda de los malvados ni avances por el camino de los malos. Evítalo, no pases por allí, desvíate de él, y pasa de largo. Porque ellos no duermen, si no hacen el mal, pierden el sueño, si no hacen caer a alguien, ya que se alimentan con el pan de la maldad y beben el vino de la violencia.
La senda de los justos es como la luz del alba, que va en aumento hasta que es pleno día. Pero el camino de los malos es como una densa oscuridad, ellos no saben dónde van a tropezar. Hijo mío, presta atención a lo que te digo, inclina tu oído a mis palabras. Que ellas no se aparten de tus ojos, guárdalas bien dentro de tu corazón, porque son vida para los que las encuentran y salud para todo ser viviente. Con todo cuidado vigila tu corazón, porque de él brotan las fuentes de la vida. Aparta de ti las palabras perversas y aleja de tus labios la malicia. Que tus ojos miren de frente y tu mirada vaya derecho hacia adelante. Fíjate bien dónde pones los pies y que sean firmes todos tus caminos. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda, aparta tus pies lejos del mal. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Versículos del 1 hasta el 31. Saulo, que todavía respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de traer encadenados a Jerusalén a los seguidores del camino del Señor que encontrara, hombres o mujeres. Y mientras iba caminando, al acercarse a Damasco, una luz que venía del cielo lo envolvió de improviso con su resplandor. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Le respondió la voz: Ahora levántate y entra en la ciudad, allí te dirán qué debes hacer. Los que lo acompañaban quedaron sin palabra, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo 3 días sin ver, y sin comer ni beber. Vivía entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en una visión: Ananías. Él respondió: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Ve a la calle llamada Recta y busca en casa de Judas a un tal Saulo de Tarso. Él está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entraba y le imponía las manos para devolverle la vista. Ananías respondió: Señor, oí decir a muchos que este hombre hizo un gran daño a tus santos en Jerusalén. Y ahora está aquí con plenos poderes de los jefes de los sacerdotes para llevar presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le respondió: Ve a buscarlo, porque es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a todas las naciones, a los reyes y al pueblo de Israel. Yo le haré ver cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías fue a la casa, le impuso las manos y le dijo: Saulo, hermano mío, el Señor Jesús, el mismo que se te apareció en el camino, me envió a ti para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. En ese momento, cayeron de sus ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recobró sus fuerzas. Saulo permaneció algunos días con los discípulos que vivían en Damasco, y luego comenzó a predicar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban sorprendidos y decían: ¿No es este aquel mismo que perseguía en Jerusalén a los que invocan este nombre, y que vino aquí para llevarlos presos ante los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo, cada vez con más vigor, confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es realmente el Mesías. Al cabo de un tiempo, los judíos se pusieron de acuerdo para quitarle la vida, pero Saulo se enteró de lo que tramaban contra él. Y como los judíos vigilaban noche y día las puertas de la ciudad, para matarlo, sus discípulos lo tomaron durante la noche, y lo descolgaron por el muro, metido en un canasto. Cuando llegó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían desconfianza porque no creían que también él fuera un verdadero discípulo. Entonces Bernabé, haciéndose cargo de él, lo llevó hasta donde se encontraban los apóstoles,
y les contó en qué forma Saulo había visto al Señor en el camino, como le había hablado, y con cuánta valentía había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. Desde ese momento, empezó a convivir con los discípulos en Jerusalén y predicaba decididamente en el nombre del Señor. Hablaba también con los judíos de lengua griega y discutía con ellos, pero estos tramaban su muerte. Sus hermanos, al enterarse, lo condujeron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. La iglesia, entretanto, gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba consolidando, vivía en el temor del Señor y crecía en número, asistida por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.